¿cuántos están dispuestos a que le demos hasta las 11? ¿Cuántos están muy cansados? Muy cansados. Hay 2 muy cansados, 3. Señor, derrama, Señor, sobre todo cansancio, de la fortaleza de tu presencia, Señor. Señor, entregamos todo cansancio a tus pies y queremos disponernos a tu palabra, Señor, y recibir de tu palabra. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra me edifica. Necesito tu palabra. Que reveles tu palabra a mi corazón. Quiero ser hacedor de tu palabra y no solo oidor. Lléname con tu palabra. Edifícame con tu palabra. Gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo, nuestro Redentor. Amén. Yo tengo una palabra para ustedes. Hay muchos que no están hoy, la palabra es para todos, pero cuando el Señor me da esta palabra, es que es tanto, ¿verdad? Hay tanto que el Señor tiene en su palabra. Yo quiero que se dispongan para recibir del Señor. ¿Quién es Dios? Porque Él nos hizo a su imagen. Y el Señor, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, Él no lo podemos ver porque Él no tiene un cuerpo como nosotros. Él es espíritu. Él es vida. Él es palabra poderosa. Él es luz, luz de luces, luz profunda, grande, incomprensible. Es la luz que llena toda tiniebla y que transforma toda tiniebla. El Dios eterno es algo majestuoso que nuestra mente pequeña y humana no puede comprender. Pero esa inmensidad ha sido revelada al hombre, ha sido revelada a nosotros. Y Dios, el Creador, se reveló primero al ser humano a través de la naturaleza, de las cosas hechas. Él se reveló a través de la creación, de las plantas, de los animales, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, lo que no vemos de Dios, su eterno poder, su divinidad, su deidad, se han visto con toda claridad y han sido entendidas por medio de las cosas hechas, de lo creado. De modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa de decir, inclusive, no es que a mí nadie me ha hablado de la palabra. Dios se ha revelado al hombre a través de la naturaleza, de las cosas hechas. Pero yo quiero ir más allá y es lo que vamos a meditar hoy. Dios se ha revelado a nosotros porque nos hizo a su imagen. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Tomó barro, tomó la arcilla roja, como dice el original. Génesis 2:7. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo es que se llama él? El chiquitín, ¿cómo se llama? Brian. ¿Cómo estás, Brian? Bien. Tú eres un niño lindo. Eso. Génesis 1:26. Y dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Verdad? El hombre, por un lado, es natural, es terrenal, es del polvo de la tierra, de la arcilla. Pero por otro lado,
es hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es eso? Hay en el hombre cosas naturales y terrenas, y esos instintos de la maldad están en el corazón del hombre, en la naturaleza del hombre. Esos instintos de maldad extrema que uno se queda horrorizado cuando ve esos casos de maldad extrema en el ser humano. Y al mismo tiempo en el ser humano está la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos vinieron el sábado pasado? Recuerdan, el sábado pasado hablábamos que de las tinieblas, sábado antepasado, sí, no pasado sino antepasado, que de las tinieblas, que significaban maldad, corrupción, muerte, de las tinieblas salió la luz, porque el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, y en medio de esas tinieblas Él dijo: sea la luz, y creó la luz, y la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y mirábamos que esa luz no era la luz del sol, era el Mesías, y lo separó para manifestarlo en el tiempo postrero, y lo ha manifestado a nosotros. Y le dijo, seguimos con el versículo 26, y le dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y ejerza dominio. Diga dominio. Brian, diga dominio. Dominio, exactamente. Y señoree, tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, Brian, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra, que tenga dominio. La palabra dominio nos está hablando, mis amados, de gobierno, nos está hablando de reino. ¿Qué era lo que Jesús predicaba cuando estuvo aquí en la tierra? El reino de Dios. Y les decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el último capítulo de Hechos dice que Pablo alquiló una casa en Roma y estuvo 2 años ahí enseñando todos los días acerca del reino de Dios y acerca de Yeshua el Mesías. Y todo eso lo enseñaba apoyándose en la Torá, en las leyes y los profetas, las profecías que estaban en la ley y los profetas, y hablaba del reino de Dios. Mis amados, ¿saben cuál es el tema de este libro? Es el reino de Dios, la restauración del hombre para establecer el reino de Dios. El plan de redención del hombre está aquí para establecer el reino de Dios. Adán perdió su autoridad para gobernar, porque llegó Satanás y le dijo a Eva, a la serpiente le dijo a la mujer: si desobedecen a Dios, comiendo de lo que Él dijo que no comieran, ustedes van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y dice la mujer: vamos a ser como Dios. Y le dijo a Adán: amor, vamos a ser como Dios, comamos. Y Adán, en vez de ejercer su autoridad y decirle: no vamos a comer, no toque ahí, así comamos, vamos a ser como Dios. Y Adán perdió la autoridad de gobernar y se la entregó a Satanás. Dice la Escritura que Satanás es el Dios de este mundo, y todavía es el Dios de este mundo. Por eso es que este mundo es un despelote, es un caos. ¿Cuántos están de acuerdo? Que esto es un caos. Yo puedo escuchar la frustración en personas como doña Carlita, que trabaja por la restauración del ambiente. La frustración se siente. Y todos, porque por un lado hay un esfuerzo por hacer algo, pero el esfuerzo por destruir es mucho mayor. El esfuerzo por hacer daño es mucho mayor, porque el Dios de este mundo sigue siendo Satanás. Adán perdió la autoridad. Pero hay 2 Adanes, dice la Escritura. ¿Cuántos sabían que hay 2 Adanes?
¿sí? 1 Corintios 15:45, Pablo, el apóstol. Pablo es uno de los mayores expositores de la Torá. Así también está escrito, dice, el primer hombre, Adán significa humanidad, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. ¿Quién será el último Adán? El Mesías. Dios le dio un trabajo al primer Adán. Adán decidió entregar la autoridad a Satanás. Pero Dios ya sabía eso. Dios ya sabía que eso iba a ocurrir y ya había un plan desde antes de la fundación del mundo. Y está el postrer Adán, que es el Mesías. El postrer Adán es espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino lo natural. Luego lo espiritual. Primero es necesario que ocurra lo natural, porque después viene lo espiritual. Es necesario que ocurran una serie de acontecimientos que están profetizados en este libro y que se han ido cumpliendo al pie de la letra con el plan de redención de Dios, para que el plan de redención sea completado por el postrer Adán, que es el Mesías. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo celestial. Versículo 49. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, todos traemos la imagen del terrenal. La naturaleza pecaminosa que traemos viene de Adán. De allá venimos arrastrando todo. Todos traemos esa imagen del terrenal. Pero así como traemos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Fuimos hechos a la imagen y semejanza del Dios eterno. Versículo 50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. La carne y la sangre, al fin este cuerpo se va deteriorando y se deteriorará y tenemos que volver al polvo de la tierra. Pero el Señor promete algo maravilloso. Versículos 51 a 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Cuando el Señor venga, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿sabe qué? Nosotros no estamos esperando hasta aquel momento para ser transformados. Ya estamos siendo transformados. En ese momento en que el Mesías venga, se completará la transformación, porque ya estamos siendo transformados. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, leámoslo todos: de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Cuando ya estamos en el Mesías, ya estamos siendo transformados. Pero el Señor no ha completado la obra en nosotros. ¿Cuántos sienten que ya el Señor completó toda su obra en usted? ¿Verdad que no? Estamos en ese proceso. Pero nosotros no nos podemos echar atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que echamos para adelante poniendo nuestra mirada en el Mesías. Porque ya estamos siendo transformados. Y cuando Él venga, seremos finalmente transformados. Eso sí, cuando Él venga, ahí sí va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Se completará el proceso. Volvemos a Génesis 2:7 dice: entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente.
El aliento de vida, esta palabra en el original, neshama, tiene un significado de una nube, de viento, de un aliento vital, pero de una inspiración divina. También el intelecto, respiración, inspiración, pero también alma, espíritu. Cuando Dios puso el aliento de vida en aquel primer hombre, puso en él el alma, el espíritu, la respiración, el aliento vital, la vida que nosotros tenemos. Es impresionante, ¿verdad? Cuando en los hospitales están en esa lucha continua. Todos los días están llegando personas que están al borde de la muerte. Y están los médicos ahí, no, todavía palpita, todavía está el corazón palpitando. Y corren ahí a hacer algo, porque el aliento de vida todavía está en la persona. Pero una vez que el aliento de vida se va, queda solamente el cuerpo. Y ya no hay más que hacer. El aliento de vida se fue. El espíritu se fue. El alma salió. Y ese cuerpo vuelve al polvo de la tierra, porque de ahí fue tomado. Y dice, y fue el hombre un ser viviente con ese aliento de vida. Ese ser viviente, mis amados, no es solo el hecho de tener vida, de que estoy vivo, estoy respirando. Esa palabra viviente, además de vida, significa fuerte, significa alegre también, pero ¿sabe qué? Me llamó la atención, que significa multitud, congregación. Y yo aquí me quiero detener un poquito, porque de las primeras 2 páginas del Génesis tenemos que sacar todo el plan. En las primeras páginas del Génesis está todo el plan. Y Dios puso en ese primer hombre una simiente, una semilla. Biológicamente hablando, se llama el código genético, pero hay algo más que el código genético. Hay algo espiritual que puso Dios en el ser humano. Hay una semilla, hay una simiente para hacer de ese un hombre inicial una multitud de naciones, multitud de pueblos, multitud de lenguas. Y todo al final para tener un pueblo, para su honra y para su gloria, una descendencia para Dios. Y estamos en un proceso difícil, un proceso doloroso, pero al final las profecías nos hablan de multitud de pueblos, multitud de naciones, honrando, dándole gloria al Dios eterno, siendo un pueblo para Él. Viviente, hay multitud, hay una semilla. 1 Corintios 15:35. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen los muertos resucitados? Necio, dice Pablo, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizá de trigo o de alguna otra especie. Y yo quiero que pensemos un poquito. Aquí hay varios agrónomos, pero también hay otros que no. Pero en cada grano de trigo, de maíz, de cebada, de arroz, de frijoles, en cada grano hay un potencial de vida que Dios puso. Mis amados, cuando dice que Dios se reveló al hombre a través de las cosas hechas de la naturaleza, es porque en la naturaleza está también el mensaje de Dios. Y parte del mensaje es lo que hay dentro de la semilla. ¿Qué pasa con esas semillas si las guardamos? Don Ronald, guardamos todas estas semillas en botes ahí y están ahí guardadas siempre en un bote. ¿Se dañan? No vamos a descubrir la vida que hay dentro de ellas. Es necesario sembrarlas en la tierra, en la oscuridad de la tierra. Y yo creo que aquí hay niños como Beatriz,
que han hecho la prueba del frijol? ¿Cuántos niños han hecho la prueba del frijol? En la escuela lo ponen a hacer. ¿Sí? ¿Verdad? Y el frijol lo puso a germinar. Pero yo quiero llamar la atención, este frijol, como estaba, cuando llegó a esta etapa, el frijol ya estaba muerto. Ese frijol tuvo que morir para dejar salir la vida que había dentro de él. En la creación, Dios le ha dejado al hombre un mensaje codificado que está en las Escrituras. Porque en el ser humano, igual que en una semilla de frijol o de trigo, de arroz, en el ser humano hay una semilla, hay una vida, hay una imagen y semejanza de Dios que tiene que brotar. Pero para que brote, el ser humano necesita morir. Y aquí estamos hablando de dos cosas poderosas. Lo primero es que este cuerpo tiene que morir físicamente para resucitar a la nueva vida. Eso está muy claro. Pero lo otro, lo espiritual, es que usted y yo tenemos que morir a nosotros mismos para que la vida de Dios salga. Cuando usted y yo no queremos morir a nuestros egoísmos, no queremos morir a nuestros propios intereses, a nuestras propias opiniones, a nuestras interpretaciones antojadizas de la palabra. No queremos morir a la corriente de este mundo, a la vanagloria de la vida, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne. Y no queremos morir a eso, la vida que está ahí adentro y que no nace de nosotros mismos, sino de una simiente espiritual que se llama el Espíritu de Dios, el Espíritu del Mesías, el Mesías mismo, morando en nuestro corazón, pero que tiene que salir esa vida. Mientras no morimos a nosotros mismos, esa vida no va a salir. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior saldrá como ríos de agua viva. Y tantas veces me he preguntado: ¿y por qué no está saliendo ese río de agua viva? Pero el Señor está en mi corazón, yo creí en Él, lo dejé entrar, pedí perdón por mis pecados, Él me perdonó. ¿Y por qué no está saliendo esa vida? Porque hay cosas por las cuales no hemos muerto a nosotros mismos. ¿Me estoy explicando? La vida de Dios va a brotar hasta que muramos a nosotros mismos. Como el frijol. Para que salga una nueva vida, pero es la vida del Mesías. Romanos 8:29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme, diga, la imagen de su Hijo. Usted y yo hemos sido predestinados para conformarnos, para ser hechos conformes a la imagen del Mesías, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También Él es nuestro hermano mayor, así dice la Escritura. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? El Mesías. Está hablando del Mesías, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Pero Dios te creó a ti y a mí a su imagen y semejanza. Pero el Mesías es la imagen del Dios invisible. Y Él es la imagen cabal. Dios se manifestó a nosotros a través de Él. Versículo 49, o volvemos a 1 Corintios 15. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
y vamos transformándonos de gloria en gloria. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos, leámoslo juntos, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el poder del Señor, por el Espíritu. Mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. El Señor quiere que usted y yo sigamos siendo transformados día a día de gloria en gloria. ¿Y qué es una gloria? ¿Cuántos cuando se acuerdan cuando terminaron la escuela, digamos, del 6º grado? ¿Sí? Y terminaron y estaban los niños ahí contentos porque habían terminado el 6º grado. Era una gloria. Pero después terminó la secundaria, esa era otra gloria. Y después digo, no, yo voy a seguir y voy a ir a la universidad, y terminó la universidad, otra gloria. Entendemos ir de gloria en cosas naturales, pero ¿sabe qué? Dios quiere que vayamos de gloria en cosas espirituales, transformándonos. Diga, yo necesito transformarme día a día, de gloria en gloria, por el poder del Espíritu. La palabra transformándonos es metamorfosis en el griego. Y es impresionante ver que Dios habla a través de la creación. Porque esto está en la Escritura, pero está en la creación. Esos códigos están aquí. Y uno ve el gusano, ve la larva, ve la pupa. Y algunas son hasta de mal aspecto. Algunas pupas usted no las quiere tocar con los dedos, ¿verdad? No, qué pupa más fea, o ese gusano qué feo. Pero cuando termina el proceso de metamorfosis, sale una linda mariposa. Este proceso de metamorfosis en la naturaleza nos enseña el principio que está en la palabra de Dios, donde Dios quiere transformarnos a nosotros. Metamorforizarnos, si se pudiera decir. Dios quiere transformarnos de gloria en gloria, de poder en poder, para que lleguemos a ser la imagen del Mesías. ¿Cuántos quieren llegar ahí? Amén. Esa es la promesa. Génesis 1:26, volvemos. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra, ¿ve? Otro problema, ¿sí? La palabra semejanza en hebreo es selem. Y la palabra semejanza, selem en hebreo, tiene escondida otra palabra, sel, la palabra sel, que significa sombra. Y póngale cuidado a esto, porque es muy interesante. ¿La sombra qué es? La sombra es la proyección de un objeto debido a la luz que está atravesando el objeto. La luz atraviesa a aquella persona y la sombra se ve acá. Pues la imagen, la palabra imagen, tiene contenida esta palabra sombra. Cuando Dios puso la imagen de Dios en nuestras vidas, la luz de Dios, al proyectarse, empieza a reflejar en nuestras vidas la imagen de Dios, como una sombra. En Hebreos 8, 4 al 5, hablando de los sacerdotes que ejercían en el tabernáculo del desierto y en el templo, dice: los sacerdotes presentaban ofrendas según la ley,
los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Cuando los sacerdotes entraban al tabernáculo, todo ese tabernáculo era una copia y sombra de lo que Moisés vio en el Sinaí. Dios le presentó a Moisés en el Sinaí el tabernáculo que está en los cielos. Allá hay un tabernáculo. Y él tomó una copia, una sombra de ese tabernáculo y lo construyó en el desierto. Y ese tabernáculo era algo excepcional, lindísimo. Y cuando estudiamos el tabernáculo vemos enseñanzas impresionantes acerca del plan de redención. Pero ¿sabe qué? Ese tabernáculo era una copia, una sombra del celestial. Pero también la palabra imagen, Selem, se aplica a los dioses falsos. La misma palabra. A imágenes e ídolos, dioses falsos, se aplica la misma palabra. Entonces, el hombre natural viene a tomar la imagen y semejanza de aquello a lo que él adora. Y vea qué interesante, usted y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero hasta que empezamos a buscar a Dios, a adorar a Dios en espíritu y en verdad, a buscar al Señor de nuestro corazón, con un espíritu quebrantado y humilde, en la medida que lo buscamos, esa imagen de Dios va a ser proyectada en nuestras vidas. Y esa imagen de Dios va a crecer en nuestras vidas como consecuencia de adorarlo a Él. Vamos a ver lo contrario. Salmo 115, no sé cuántos lo saben, pero habla de los ídolos. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Y ponga cuidado lo que dice el versículo 8. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. El hombre natural va a tomar la imagen y semejanza de aquel Dios a quien adora. Los que hacen esos ídolos y esas imágenes y los que los adoran y los sirven se vuelven semejantes a ellos. ¿En qué se vuelven semejantes? En que tienen ojos espirituales pero no ven nada. Tienen oídos espirituales pero no escuchan la voz de Dios. Tienen pies, pero en vez de tener una conducta que agrada a Dios, tienen una conducta que desagrada a Dios, etcétera, etcétera. Hay más escrituras. En Romanos 1:23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Usted puede entrar a internet y ver dioses de las culturas antiguas, y usted va a encontrar los dioses de los mayas, de los aztecas, de los chichas, de los incas, de los chinos antiguos, en la India, en Babilonia, en Egipto. Adoraban a las criaturas, a las serpientes, al dragón, antes que adorar al Creador. Versículo 24: por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La idolatría va de la mano con la inmoralidad sexual. En una sociedad que está llena de idolatría, esa sociedad se va a llenar de inmoralidad sexual. Porque idolatría es infidelidad contra Dios, es adulterio contra Dios, es prostitución espiritual, la idolatría. Pero va de la mano de la inmoralidad sexual,
que es un paralelo entre lo natural y lo espiritual. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. En 2 Corintios 4:4 dice, leámoslo todos: el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria del Mesías, quien es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo es Satanás. Ha enceguecido el entendimiento de los que no creen para que no les resplandezca la luz del Mesías. Por eso necesitamos interceder por las personas. Necesitamos interceder por aquellos nuestros familiares que están en incredulidad, por aquellas nuestras amistades que están en incredulidad, porque ¿sabe qué? Solo el Espíritu del Señor va a poder romper ese corazón y hacer resplandecer la luz de Dios en sus vidas. Yo quiero terminar con esto. Mientras vamos en este caminar, hay sufrimientos. El Evangelio de la prosperidad que dice que ahora no te va a pasar, no vas a tener ningún problema. Tu vida va a ser una vida feliz porque ya no vas a tener ningún problema. Ese Evangelio no está aquí. Eso no está aquí. Y trae tu dinero y haz pacto con Dios para que Dios te prospere y te dé mucho dinero y tengas muchos carros y casas y piscina y todas las riquezas. Ese Evangelio de la prosperidad no está aquí. Más bien el Señor dice que este camino es un camino angosto, que pocos van por él. Porque el camino ancho es un camino fácil donde muchos van por él. Pero el camino angosto, pocos van por él. Y hay pruebas y hay sufrimientos. Lo que pasa es que son sufrimientos diferentes a los sufrimientos que se producen cuando estamos bajo la autoridad del diablo. Cuando estamos bajo la autoridad del diablo, los sufrimientos son otra cosa. Hay placeres y gozos temporales que satisfacen la carne, que satisfacen las pasiones pecaminosas, pero que traen mucho dolor en el corto plazo. Romanos 8:18, vamos a leerlo todos. Vamos a leer varios versículos aquí, quiero que los leamos todos. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ponga cuidado. No es comparable, es que no hay comparación de cualquier sufrimiento que pasemos en este peregrinaje con la gloria venidera que se nos manifestará. Versículo 19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Usted había leído esta escritura, que esta creación anhela y aguarda ansiosamente que los hijos de Dios se manifiesten, que los hijos de Dios se revelen. Revelarse no es con B, sino con V, de revelación. Versículo 20. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Versículo 21. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Miren, mis amados, la libertad que Dios está dando al ser humano por el plan de redención a través del Mesías, de su sangre, no solamente abarca al ser humano, sino a la creación.
la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la que ha sido sometida. Y ya vamos terminando. El otro versículo, 22. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. ¿Usted sabía que la creación está sufriendo dolores de parto? ¿Qué parto espera la creación? ¿Cuál es el parto que la creación está esperando? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Solo hay uno que ya se manifestó, es el Mesías. Él es el primogénito de toda creación. Él es el primogénito entre muchos hermanos, que resucitó y ha sido manifestado y está retenido en los cielos hasta que sean puestos bajo sus pies todos sus enemigos. Y entonces vendrá. Y no solo la creación, sino que también nosotros, diga, nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Usted tiene las primicias del Espíritu. Cuando usted dijo, Señor, entra a mi corazón, te recibo como mi Señor, perdona mis pecados, las primicias del Espíritu te fueron dadas. Hay una simiente ahí en tu corazón del Espíritu que va a germinar, así como el frijol, una nueva vida que es celestial, una nueva vida que es de Dios. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar lo que uno ve? Uno no puede esperar lo que uno ve. Uno espera con esperanza lo que no ve. La esperanza aplica cuando usted no ve las cosas. Entonces usted espera, tiene esperanza. Por eso dice Pablo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Todavía no vemos que se haya manifestado el poder de los hijos de Dios en esta creación. Todavía no vemos que haya venido el Mesías a completar el plan de redención. Pero mientras tanto nosotros estamos en un caminar, transformándonos de día a día, de gloria en gloria, a la imagen del Mesías. Y en este peregrinar habrán sufrimientos, habrán pruebas, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Yo estoy contigo, dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Vamos a tener esperanza de lo que no vemos aún, lo veremos. Y hay cosas que vamos a ver ya. Dios quiere bendecirte en muchas cosas, aquí, ahora. Pero cuando el Señor venga, va a completar la transformación total. El reino de Dios, mis amados, se va a establecer. Y nosotros somos parte de ese reino. Y seremos transformados en esa imagen. Pero ya estamos siendo transformados de día en día. De día a día, de gloria en gloria. ¿Cuántos están dispuestos a seguir siendo transformados? Pongámonos de pie.